Todos nosotros debemos de aprender a caminar por fe. No puedes caminar por fe si no crees en la existencia de Dios. Y si no crees en la existencia de Dios, menos vas a creer en su poder. Muchos de nosotros pensamos que creemos en Dios, que conocemos a Dios y no lo conocemos. Sabemos de su existencia. Desde niño tal vez nos han dicho que Dios existe y está en el cielo. Pero Dios permanece tan distante de ti como tú de Él. Y es tremendo porque muchas personas cuando van a hacer una oración o un clamor o un rezo a Dios, ven a Dios tan lejos, tan distante, que luego de terminar su oración, su rezo, su clamor, terminan igual. Porque definitivamente no creen. Otros están tan llenos de cosas de este mundo, tan adaptados, tan consumidos, habituados en la cultura natural, que por no querer salir de la cultura natural jamás van a poder experimentar o verse como personas que son protagonistas de muchas cosas sobrenaturales. Es natural desear lo sobrenatural. Es natural desear ver milagros, señales y prodigios. Es natural desear ver sanidades sin medicinas, porque así nos hizo Dios. Es natural. No pensar de esa manera, eso sí es antinatural. En Lucas capítulo 13, el versículo 31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Llegaron a Jesús y le dijeron, querían alertarle o intimidarle. Y le dijeron, Herodes te quiere matar. Y les dijo, Jesús les dijo a ellos, id y decid a aquella zorra. Le dice a Herodes zorra. Las zorras son los que se meten por huequitos en los gallineros, comen la gallina, el huevo, todo. Y Dios le tilda como tal. Mire, Dios llama las cosas como son y llama a las personas conforme a como tenemos el corazón. Y a este le llama zorra. Dile a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones o sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús le quería decir que iba a morir crucificado, pero al tercer día iba a resucitar y iba a perfeccionar su obra. Pero no les hablaba claramente a ellos, porque eran unos religiosos. Porque el religioso cuestiona, el religioso no cree. Conclusión, toda persona que es religiosa no ve milagros en su vida, no ve sanidades, no echa fuera demonios, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es religioso. Y cuando hablamos de sanidad, en el griego del Nuevo Testamento existen varias palabras para describir el término sanidad. Y esas tres palabras, hay tres específicas
Y la primera es iasis, que significa acto de curar o sanar. Hoy día hay muchas personas que practican curaciones. Hay tanta medicina alternativa, hay diferentes formas, diferentes sistemas. A todo ese tipo de esfuerzo humano por curar, por sanar, de allí se describe esta palabra iasis. La segunda del griego es una conocida por ustedes, es terapeuo. ¿De dónde viene la palabra terapia? Es la manera de curar a través de terapia. Lucas 9:11 dice, pues tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús se había ido a Betsaida, lo siguió. Jesús recibió amablemente a toda la gente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. También terapeutó a los enfermos. Pero hay una tercera palabra que es iaumai, que es un término más completo. No solo significa curar o sanar físicamente, sino que incluye ser libre de pecados o ser salvos. Ese era el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba enferma por pecado. Y él, cuando sanaba a los enfermos por pecado, como aquel paralítico que en vez de decirle, eres sano, levántate, le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque su parálisis era producto de un pecado. ¿Cuál? Bueno, eso es un asunto de esa persona y Dios. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo castigaron? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo regañaron? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo disciplinaron? Eso es un asunto de esa persona con Dios. El que anda en eso es chismoso, y el chisme, en la Biblia dice que el chisme es brujería. Y el que anda en chisme es brujo, aunque ese no es el tema. Aunque es interesante decirle entre paréntesis que el que anda en chisme es brujo. Y cuando habla, su forma de ser, con su manera de ser, lo que busca es embrujar a la gente. No tiene una conducta sincera, no tiene una conducta real, sino que lo que busca es embrujar a la gente para lograr portarse o vivir como esa persona quiere ser. En Hechos 10:38, Jesús de Nazaret dice, Jesús de Nazaret, y Dios le dio poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó, y aumai, a todos los que vivían bajo el poder del diablo. En Marcos 16:18 dice, podrán agarrar serpiente o beber algo venenoso y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. La sanidad es un derecho legal del creyente en Jesús. La sanidad es un derecho legal del que cree en Jesús. Y el que cree en Jesús puede ministrar esa sanidad divina al que está enfermo, a otras personas. De hecho, en Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen. Creer en Jesús es la única condición para que en tu vida sea inherente el que sanes a la gente, el que eche fuera demonios. Es lo único. Pero creer en Jesús. Creer en Jesús
no es algo dogmático, no es una simple confesión verbal. Creer en Jesús es tener un adoctrinamiento de tal manera que te cambia tu manera de pensar. Al cambiar tu manera de pensar va a cambiar tu manera de ver la vida y te vas a parecer a Dios hablando. Y vas a ver las cosas que Dios dice que hará a través de tu vida. Para caminar en lo sobrenatural se debe creer, pero no se cree si no hay entendimiento. Muchas personas buscan en el Señor solo la sanidad o que se le arregle la vida. Pero lo que realmente produce el Señor Jesús es una completa libertad de pecados, de ataduras. Y para Dios es más importante nuestra relación con Él que lo físico. ¿Por qué? Porque mucha gente ha llegado al cielo después de haber padecido enfermedades en la tierra. Pero hay muchos que sin enfermedad no llegaron al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, simple y llanamente, cuando tiene un trato con una persona, no solo trata lo físico, trata lo espiritual y produce liberación integral. Cuando Jesús libera, libera. Recuerden los 10 leprosos que Él sana, 9 se fueron a celebrar, uno solo volvió a Él, agradecido, contrito y humillado a honrar al Señor. ¿Qué es sanidad? La sanidad que Jesús operaba en la gente era una sanidad integral, física y espiritualmente. Perdón de pecado y restauración, y sanidad y milagro. Mucha gente, por supuesto, no puede ministrar sanidad del alma porque no tienen autoridad en esa área. No pueden guiar a una persona a pedir perdón y arrepentirse en un área porque no tienen autoridad en esa área. Tenemos autoridad en las áreas que manejamos, que dominamos. No aquellas que tienen autoridad sobre nuestras vidas y que nos manejan. Por ejemplo, una persona que se cree más que los demás jamás va a poder ocultarlo. Porque creerse más que los demás no domina tu pensamiento, domina, es tu carne, tus emociones, tus sentimientos. Una persona que se cree más que los demás siempre va a estar juzgando, evaluando, creyendo que es mejor que los demás. Se ve como el centro del universo y todo el mundo girando alrededor de él. Cuando hablamos de sanidad de parte de Dios, la sanidad llega hasta los huesos, hasta el interior. El rey David dijo en un salmo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Y es una realidad. Si el Espíritu de Dios guía tu vida, vas a poder orar por las personas que están enfermas, pero Él te va a mostrar cuál es la razón de esa enfermedad. Y si la razón de una enfermedad es pecado, te va a guiar a fortalecer a esa persona y a decirle: mira, Dios te ama, Dios perdonó tus pecados, Él se olvida de tus pecados. Y solamente con una persona entenderlo, tiene paz, es sanado, es liberado.
Hay ocasiones en que Dios permite que vaya a orar por alguien de plano, o una persona enferma. Y cuando voy a orar, voy con mucha fe y voy a imponer manos, orar creyendo que va a ser sano de una. Y me consigo con una pared espiritual. Y esa pared más que todo es Dios diciendo: detente, observa. Y me he encontrado con personas que de plano no creen que Dios les va a sanar. ¿Por qué razón? Porque se han portado tan mal en la vida que tienen culpa, sentimientos de culpa, pensamientos de culpa. Y por supuesto, una persona que tiene culpa no cree en Dios. Experimenta, cree que Dios está lejos y que Dios no le va a mirar por nada del mundo. Y nosotros podemos ver en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis que hay personas que han hecho desastres con sus vidas, pero han ido a Dios y se han humillado y Dios les ha perdonado. Les ha abierto la puerta, los ha bendecido, los ha edificado. Personas que deciden no dejarse llevar por las emociones, ni los sentimientos, ni las circunstancias. Aquí el detalle no es qué creo o qué cree usted. El detalle es cuál es la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a la sanidad? Y en varias personas se observa cómo Dios sanó integralmente. El Señor no se ocupa solo de la sanidad física. Él quiere liberar a las personas, sanar a las personas en el alma y el corazón. ¿Por qué? Porque la razón de la enfermedad son problemas del alma: resentimiento, amargura, odio, ganas de suicidarse, ganas de matar a alguien, X, Y, Z. Pero cuando una persona logra ser libre de esa conducta, porque eso es conducta, no sentimientos ni emociones, es conducta, Dios le sana y se cierran las puertas en el nombre de Jesús. El ser humano es como piensa en su corazón. El ser humano es como es su corazón. Yo en 33 años en el Evangelio he escuchado orar a personas y cuando les escucho orar me incomodo y digo: Señor, pero esa oración no me está, es una oración sin fe. Y me dice: escucha. Y cuando escucho a la persona lo que está es esforzándose porque no cree. Tiene una carga, tiene culpa, ha cometido tantos errores, tantas fallas, ha cometido tanto pecado y todavía anda en su pecado que se le dificulta creer. Sanidad. La sanidad involucra, la sanidad que viene de Dios involucra a una persona integralmente. Le sana el alma, le sanan las emociones, los sentimientos, físicamente, todo. Todo. Es más, una persona que tiene un contacto con Cristo hasta es libre de amarguras y resentimientos. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz sin amarguras ni resentimientos. Es más, murió amando. ¿A quién? A gente malagradecida como yo. ¿Bien? Jesús murió en la cruz amando. Jesús murió en la cruz valorando a gente como yo. Jesús murió en la cruz asegurándole la vida eterna a gente como yo. A pesar de. Y es por eso que un creyente no debe de ser radical. Porque hay mucha gente radical que es ciega y sin entendimiento. Un creyente debe ser una persona de convicción. De convicción que dice la palabra de Dios.
como entendíamos en estos días que un creyente no se ve por lo que habla, es por los frutos. ¿Cuáles frutos? Le dicen a Jesús los fariseos, Herodes te va a mandar a buscar para matar. Y Jesús le responde, dile a esa zorra que yo he hecho fuera demonios, sano a los enfermos. Estoy predicando al reino del evangelio. Y después al tercer día voy a establecer reino. ¿Qué es un milagro? Otro término que necesitamos aprender para movernos en lo sobrenatural. Milagro viene de la palabra griega dunamis, significa obras de poder. Los milagros son visibles, instantáneos y suceden de repente. Un milagro es la intervención repentina de Dios en una situación donde por supuesto lo necesita. Un milagro es aquella acción que Dios ejerce sobre una persona. Y en los milagros Dios interrumpe las leyes naturales del tiempo, del espacio y de la materia. Del tiempo, del espacio y la materia. Entonces, cuando hablamos de tiempo, en el Antiguo Testamento vemos dos momentos en que el pueblo de Israel estaba en guerra. Y el sol se estaba ocultando. Y se dio la necesidad de que se mantuviese la luz para que Israel pudiera ganar. Y el más interesante es cuando Josué dice en Gabaón, sol detente en Gabaón, y el sol se detuvo y Israel pudo ganar la batalla. Y en cuanto a ese hecho bíblico, histórico pero bíblico, en la NASA hace unos cuantos años, creo que unos 10, 15 años, 20 años, descubrieron que en el tiempo de rotación de la Tierra faltaba una cantidad de tiempo. Y comenzaron a ver la razón por la cual faltaba ese tiempo. No recuerdo cuál es el tiempo, creo que son 30 minutos. Y comenzaron a investigar, a averiguar. Y no daban hasta que un cristiano dijo, ya yo sé qué es lo que pasa. Y fue, buscó la Biblia y les leyó a ellos. E hicieron los cálculos respectivos y el tiempo que le falta a la Tierra para rotar está en la Biblia. Las veces que Dios paró la rotación. Entonces, Dios ha hecho milagros de detener el tiempo. Ha hecho milagros en espacio. Cuando abrió el mar en dos. Ha hecho milagros en materia. Cuando hizo que cayera maná del cielo. Todo esto está comprobado. En nuestros tiempos ha hecho milagros. No le puedo decir alguna experiencia específica, pero hay muchas experiencias que he tenido. Ando viajando, es difícil una conexión, es tremendo. Recuerdo una que veníamos de Miami y llegábamos y qué difícil fue. Lo que ocurre siempre, por lo menos en Maiquetía, que las maletas para que salgan, bueno, yo no sé, esas maletas se vuelven tortugas para que salgan. Y teníamos como apenas media hora para lograr hacer la conexión. Y la decisión mía fue, andábamos, no sé, como 12 personas. Dije, mire, vamos, ya estamos en Venezuela. El que agarre maleta,
corra para el Nacional, el aeropuerto nacional. Y bueno, y así fuimos, llegamos, y faltaban 4. Y wow, cónchale, se quedaron. Bueno, después lo llamaré. Y cuando nos montamos en el avión, nos conseguimos. ¿Y qué pasó? Nada, se metieron, no salieron, sino que siguieron y llegaron a la puerta, mostraron los papeles y los metieron en el avión. Pero entendimos que ese día Dios mantuvo el tiempo a nuestro favor. En cuanto a materia, Dios me ha permitido orar por personas con huesos rotos y Dios les ha pegado los huesos al instante. En otros no. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor esas personas no tienen fe o Dios lo quiere para un proceso en su vida. Impactante ver cómo he tenido experiencia durante 33 años de ver personas con fracturas de cráneo, como 5 milagros he visto. Cráneo y los médicos diciendo ¿qué pasó aquí? La palabra de Dios no es para intelectualizarla, sino para creerla. La palabra de Dios no es para aprenderla de memoria y saber muchísimo de ella, sino para creerla. Para eso es la palabra del Señor. Jesús le enseñó en la casa de Lázaro. María estaba a los pies de él, Marta no. Lázaro creía en Jesús, Jesús amaba a Lázaro. Lázaro muere. ¿Cuál estaba más fuerte en el velorio? La que más escuchaba la palabra, la que más creía. Y la más hacendosa, la más de la casa, la que decía, maestro, mira, mi hermana no me ayuda. Esa es una floja, aunque no hay que ser floja. Y Jesús quiso decirle, Marta, no es tiempo de estar lavando traste, yo estoy aquí. No es tiempo de que andes en eso, ven a escuchar. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Y lo que va a compartir ahora es con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Cómo decirlo? ¿Saben? Mis compañeros de estudio en la universidad sentían conmigo una especie de desánimo, porque los fines de semana yo no estudiaba con ellos. Y la única manera de hacer grupo con ellos era cuando yo llegaba a la universidad de 6 a 10 de la noche y si teníamos una hora libre, esa era la hora. En mi casa aprovechaba el tiempo, cumplía con mis deberes y cuando después de cumplir con mis deberes me disciplinaba a estudiar. Nunca, nunca le quité a Dios el tiempo de Él. Y tal vez para usted suene arrogante, pero en la gracia de Dios me pasé en la universidad. No reparé ni una, no sufrí. Porque para no sufrir cuando uno estudia lo que hay que hacer es estudiar y ser disciplinado. Solamente pudiese decir, no, pero a lo mejor es que usted estudió algo que le gustaba, no.
Perdóneme. Yo estoy en una escuela técnica, me gradúo en la escuela técnica y voy a estudiar ingeniería. Pero tantos paros en la universidad pública. Le dije a mi mamá, y yo le voy a, y la gente podrá reírse lo que sea, pero cuando yo vi en un periódico administración bancaria y financiera y vi a alguien de corbata, y bueno, es que los evangélicos andamos con corbata. Y este tipo de trabajo es fino porque puedo ir a aire acondicionado. Y eso fue lo que yo determiné estudiar. Contabilidad, jamás había visto contabilidad. Nada de eso, estaba ingeniería, electricidad y cuando matemáticas 1 y 2, eso fue un paseo para mí. Porque estudiar matemáticas de ingeniería eléctrica para meterme a estudiar matemáticas de administración bancaria y financiera, un paseo. Y el profesor me decía, oye, déjale nota a los demás, ¿vale? Pero aquí no quiero resaltar de que yo era buen estudiante, aquí lo que quiero es resaltar que nunca le quité a Dios la honra de vida. Y Él honra a los que le honran. Y así ha sido en mis estudios, en mi trabajo, en mis profesiones. En todo aspecto de mi vida. Dios me ha demostrado que Él es Señor de todo, del tiempo, del espacio y de la materia. Y por eso puedo contar con Él. Por eso puedo confiar en Él. Pero hay mucha gente que tiene a Dios en poco. Evalúese usted en qué grado de importancia usted tiene a Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, dice, 2 Corintios 12, 12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Observamos que es algo inherente de un creyente caminar en lo sobrenatural. Cuando estás en una iglesia apostólica y profética, que es una iglesia que toma en cuenta hechos de los apóstoles, y que el modelo de la iglesia es hecho de los apóstoles. El modelo de las iglesias no son nuestros patrones, nuestra manera de hablar ni nada por el estilo. El modelo de nuestras iglesias es hecho de los apóstoles. Observamos que quien camina en lo apostólico y profético necesita, es que tiene que acostumbrarse, que tiene que ser común para esa persona andar primero con paciencia, viendo señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente es la única manera de andar con una vida despierta, una vida con ganas, con ánimo. Pero el que no anda en lo sobrenatural necesita todos los días de un culto que le animen. Necesitan venir siempre a la iglesia a echar gasolina, porque caminan sin fe, caminan es por vista, no por fe. No hay razón para estar desanimado. Y por supuesto, deseoso todo el tiempo de milagros, de señales. ¿Saben una cosa? Alguien dijo, o muchos filósofos, sociólogos, psicólogos han dicho que la ciencia humana, o sea, la educación, puso a un lado la ignorancia de creer que Dios hace milagros. Pero a pesar de tanta ciencia humana, de tanta gente, por ejemplo,
Si usted ve todos los libros que se han escrito de matemática o de medicina, si ve todos los libros que están escritos de electricidad o de mecánica o cualquier profesión, se encuentra que usted lee y todavía no aprende todo. Cuando yo voy a orar por un enfermo, pregunto, ¿qué tiene? Tal cosa. ¿Y qué es eso? Y si la persona no sabe, yo oro sin saber. Y mire, y un médico, no estoy burlándome, ¿sí? Si no estoy hablando, el camino natural es que tienes que ir a una persona que tal vez duró estudiando 5 años o 7 años. Y algunos de los que han estudiado 9 años con posgrado y eso dicen, mire, ya va, es que ese es un caso nuevo, difícil. Necesito tener una junta médica con mis amigos. Entonces, tienen la junta médica y dicen, no sabemos qué es. Su caso es extraño. Su caso es extraño. Y pasan las cosas, ¿eh? Y bueno, no, lo vamos a llevar a Houston el caso, porque, wow, mire, ustedes vieran esos hospitales en Houston, en la zona donde están todas las clínicas u hospitales. Es más, está cerca del zoológico en Houston. Yo he pasado como 4 veces por allí. Y bueno, y tratando, y la terminología, y X, Y, Z, junta médica, tu caso lo mandamos a Estados Unidos. Mire, necesitamos que usted no se pierda porque su caso va a ser estudiado. Me acá, Yomar, por favor. Y entonces, ponte de frente. Va un muchacho como este, que no tiene los 9 años ni nada por el estilo, oró y la enfermedad se desapareció. Perdón, no se desapareció, Dios la quitó. Dios sanó a la persona. ¿Quién va a agarrar a quién? La ciencia humana jamás podrá superar lo que Dios hace en segundos, en minutos. Pero nuestro problema es que hacemos más culto a la ciencia humana, aunque hay que estudiar. Tenemos que tener una profesión para desenvolvernos en la vida porque Dios nos llama flojos, sinvergüenzas, ni vagos. En el reino no se aplica la ley de vagos y maleantes. En el reino simplemente no hay vagos ni maleantes. Ninguna ciencia humana jamás podrá eliminar el deseo de tu corazón de caminar en lo sobrenatural. Es natural esperar lo sobrenatural. Y es más, el muchacho que es tímido, que no sabe declararse a la muchacha que le gusta, espera algo sobrenatural. Ora a Dios y le dice, Señor, dame valor para decírselo. ¿O no es así? Y la muchacha que sabe que el muchacho que es tímido, que la mira, está esperando que él le diga, también espera algo sobrenatural. Señora, que tenga el valor de decírmelo. Como toda mujer, porque si no se lo digo. ¿Eh? Y ahí intentan ayudar a Dios. Un milagro hecho en el nombre de Jesús es mucho más que un año académico. Aunque hay que estudiar. Porque aquí usted joven no va a escuchar, no, ya dicen que no estudiemos, que lo importante es mirar. No, tienes que estudiar. Debes estudiar. Porque en este país se necesita gente profesional de principios y de valores. En el nombre de Jesús. ¿Qué es una señal? La palabra señal viene
El griego simeion, que significa marca del poder sobrenatural. Simeion, marca del poder sobrenatural. Y por eso Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y es fácil. Si esas señales no le siguen a usted, usted quiere tener fe, váyase a lo. Usted cree que, perdón, usted se quiere evaluar si tiene fe, váyase al Hospital Central. ¿Y qué señales le van a seguir? Lo que dice Dios. Pero si usted no ve señales de sanidades, de liberación, usted no tiene fe. Y usted tiene que practicarlo porque usted quiere tener fe. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí no quieren tener fe? ¿Cuántos quieren tener fe? ¿Cuántos quieren orar? Ni siquiera orar. ¿A cuánto le gustaría decirle a alguien? No, váyase que en este momento Dios está sanando a su hijo. Llame por teléfono en este momento. Yo estaba, no recuerdo en cuál de nuestras iglesias, y pasó una muchacha. Y yo le pregunto, ¿por qué quieres que ore? Me dice, no, yo quiero que ore por mi mamá que está en una cama con una migraña, en su cama con una migraña, y tiene 7 días. Y lo único que le dije, yo no voy a orar. Llámala en este momento porque el Señor me dice que la está sanando ahora. Y la muchacha inmediatamente. Y se fueron hacia atrás en el templo. Y cuando yo vi la bulla atrás, yo dije, Señor, gracias. Señales. Ahora, me llama mucho la atención de lo bueno que es Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo bueno es Dios. Allí no dice, tienes que ser perfecto. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Si crees, esas señales te van a seguir. Y por supuesto, el que cree va a caminar en lo que cree. Y si caminamos en lo que crees, eso te va a garantizar que no vas a cometer tantos pecados como los cometes por no creer. Porque si caminas en lo que crees, si caminas en lo que Dios dice, vas a ver milagros, señales y prodigios. Simeion se refiere a prodigios portentosos que ocurren de manera inusual. Trasciende el cuerpo común de lo natural. A veces usted lee la Biblia y lee lo sobrenatural cuando estaban en la barca y estaba la tempestad y dice, wow, qué tremendo. Pero a mí me ha pasado algo mucho más tremendo y mucho más terrible. Ir en un avión y una tremenda tempestad. Señor, en el nombre de Jesús, y de repente ¡puf! Y ahí no hay que decir increíble, porque increíble es que realmente eso no pasó. No lo creo, sino hay que decir, uy, Dios, te alabo. No sé quiénes aquí han estado en una lluviecita en Miami, en una tempestad de esas que pegan allá. Pero justamente íbamos saliendo de la iglesia El Rey Jesús y estaba la profeta Ana Maldonado predicando de que hay que dar la orden al mundo natural en el nombre de Jesús. Y comienza ese aguacero. No se veía ahí y el carro. Y yo le dije, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Y de repente fue como cruzar una cortina. ¡Pum! Y el que iba manejando me miraba y me decía, mi viejo apóstol, chico, ve para adelante. Es impresionante leerlo en la Biblia. Le aseguro que mucho más impresionante es verlo, vivirlo.
No sé cuántos de ustedes han visto El Príncipe de Egipto. Cuando llega y están cruzando el Mar Rojo y que van todos caminando los muñequitos y ven los peces y se sorprenden los niños asustados. Es impresionante eso. Pero más impresionantes son las obras de hoy, porque Dios dijo que cosas mayores habrán en estos tiempos. Y en los postreros tiempos serán mayores. En estos tiempos serán mayores las obras. Pero ¿qué es lo que evita que usted no vea esas obras? Su incredulidad. ¿Y por qué usted es incrédulo? Poca lectura bíblica, poco contacto con Dios, poca comunión con Dios, poca oración, poca entrega. Poca entrega. La vitalidad, el vigor espiritual se tiene cuando buscamos de Dios. El ánimo, el aliento, la seguridad. Tú no puedes derribar gigantes, tú no puedes matar gigantes, tú no puedes vencer gigantes con una vida pobre en tu soledad. Hay gente que quiere rodearse de mucha gente, pero el que se reúne con Dios sabe decir: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. No busques reunirte con mucha gente. Uno solo es el importante. Si quieres ver señales, necesitas fomentar tu relación con Él. Dios usa señales para autenticar a los hombres. En el caso de Jesús, cuando le dicen lo de la zorra, que digo lo de Herodes, solo él tiene derecho a decir eso. ¿Ok? Solo él lo puede decir. Les voy a explicar por qué. Porque quien puso a Herodes allí fue él. Él es el que quita, el que pone y quita. Porque si nosotros estuviésemos en los tiempos de Herodes, estuviésemos por debajo de él en el sentido de que él era rey. Pero en el sentido de Cristo, estábamos por encima de él. Pero se nos enseña que aún a Satanás hay que decirle que el Señor te reprenda. Y no maldecir a los demonios ni nada por el estilo, sino resistirlos en el nombre de Jesús. No condenar a la gente ni maldecir a la gente. Siempre bendigo, Señor. Bendigo, porque de una misma boca no puedes adorar a Dios y alabar a Dios y maldecir. Ni siquiera, mire, ni siquiera decir, yo lo voy a ver, yo sé que yo voy a ver. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Porque la actitud, aunque no nos guste, aunque no estamos acostumbrados, no estamos habituados, la actitud debe de ser es que todo el mundo esté bien con Dios. Nuestra actitud debe ser que la gente, que Dios bendiga a la gente, que la gente esté en paz con Dios, que la gente se vaya con el Señor eternamente y para siempre. Pero eso es imposible. Claro que es a veces imposible, pero tenemos que ser como niños. Cuando usted era niño tenía amiguitos, ¿verdad? Se caía a golpes con él, llegaban los padres, los regañaban, los disciplinaban y después al momento estaban mirándose para jugar de nuevo. Y los padres 20 años sin hablarse. Hay que ser como niños. Lo que pasa es que se nos olvidó ser como niños, porque no queremos ser como niños. ¿Sabe cómo es un niño? Cuando usted es niño, que hay otro niño que lo golpea a uno siempre. El niño que siempre es golpeado, cuando ve al que golpea, se va. Eso es ser niño. Después de 20,000 golpes, dice, no va a llegar al 20,001. Ahí sí hay muchos que son niños. ¿Cómo les gusta golpear a los demás? Mintiendo, engañando, dando
¿Cómo les gusta? Ahí es donde yo soy como un niño. Uy, allá viene el niño que me voy. Uy, allá viene la niña que es mentirosa. Uy, me voy. Porque hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Señales, prodigios, no los puedes tener si no tienes comunión con Dios. Si no crees en Él. Las señales eran para autenticar al hombre de Dios. Por medio de las señales, el hombre prueba que defiende la causa de Dios. Las señales de Dios dan gloria a Jesucristo como Hijo de Dios. Las señales siguen a los que creen. Las señales no se adoran. Los milagros, sanidades y prodigios no se adoran. Adoramos a quien hace posible las sanidades, los milagros, las señales y los prodigios. En Juan capítulo 3, versículo 2, es directo cuando, voy a leerle del 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales describen quién viene de Dios y quién no. Las señales dan testimonio de quién camina con Dios y quién no. Quien no anda con señales, sanidades, prodigios, milagros, es religioso. Pero el que camina con Dios comienza a ver. Y como somos personas que necesitamos de a 2 versículos, y anótelo porque hay mucha gente. Hace unos 15 años cuando comenzamos a orar, ¿por qué entrar en esto? Hace cualquier cantidad de años. Wow, qué tristeza, hace 30 años. 30. Hay una persona enferma muriéndose. ¿Puedes ir a orar? Y estuve en oraciones así: Señor, pobrecito, está sufriendo, llévatelo en la paz tuya, en el nombre de Jesús. Íbamos al hospital: Señor, ten misericordia de todo. De broma no le practico. Bueno, esa es una eutanasia a través de la oración. ¿O no es así? Señor, no quiero que sufra, que no sé qué más, que tal. ¿Sabe qué creo yo? Cuando una persona pasa días en una cama, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Creo que Dios está quebrando ese corazón o poniéndolo más soberbio. Yo sé que en el cielo no es la vida la que nos da sorpresa, en el cielo es que vamos a ver sorpresa. Y tú estás aquí, ¿y qué creías tú? ¿Y cómo fue al último momento? Agarré el último hilito que quedaba, porque entendí que era verdad lo que me habías predicado. Porque Él me habló, se me apareció. Y me dijo: yo soy Jesús a quien tanto critica, yo soy Jesús a quien tanto le ha dado la espalda, yo soy Jesús en quien no has creído. Y esa es la realidad. Porque creer en Jesús no es ir a una iglesia, creer en Jesús no es estar predicando y ser apóstol o pastor. Creer en Jesús es obedecerlo. Su palabra directa o los consejos que me dan, los principios que me ha dado, eso es creer en Jesús. ¿Qué tiempos aquellos?
Pero yo oraba, Señor, sánale. Recuerdo cuando murió el hermano de Marvis, una joven de la iglesia, una muchacha muy menospreciada en su casa, maltratada, y sufría siempre porque su familia no era creyente. Wow, y cuando bajamos, estaba en una cancha de futbolito, fue a agarrar un cable y que acomodar a prender las luces de alta tensión, y bueno, se equivocó y murió. Y saben, yo fui a ese entierro hace como 24 años, 26 años, perdón, al velorio, y yo me paré en el ataúd. Usted sabe que en tercer año de bachillerato en la escuela técnica yo veía educación física y allí aprendí que los músculos del cuerpo se van fortaleciendo a medida que practiques. Y entendí que cuando tú no conoces ni tienes experiencia en algo, lo que tienes que hacer es practicar. Y yo me puse en ese ataúd al lado, nadie me veía porque estaba en una iglesia helada. Todos en la iglesia éramos heladeros, fríos. No creíamos en milagros, puros cerebritos, versículos de memoria, puros cerebritos, historia del... Pero nadie oraba como oramos aquí. Yo me paré en ese ataúd, fue a pedir, Señor, lloré, Señor, en el nombre de Jesús lo levantó. Señor, ahora se para, ahora se... ¿Usted cree que yo pensaba que le habían hecho autopsia, que le habían sacado todo? Yo no pensaba eso. Yo decía, Señor, esas eran mis prácticas. Esas eran mis prácticas. Que estaba gente enferma y iba. Todos oraban. Una vez fui a visitar a una anciana con un grupo de jóvenes de la iglesia. Yo no conocía a la anciana. Y cuando, la anciana es una hamaca abandonada, ¿sí? La familia nos dijo, mira, ya está, pasen. Y entramos. Y marcó tanto mi vida, se llamaba Herminia de Quiaragua. Y cuando yo estoy allí, veo que la anciana en una caja, tenía una cajita de fósforo en la hamaca, de esas hamacas que son no de tela, sino tejidas. Flaca, enferma, vieja. Y debajo de ella habían dos cositas negras así, como dos pepitas. Y yo me quedaba mirando las pepitas, yo estaba de curioso. Y la señora Ida del mapa. Y en la Biblia describe que había un hombre que tenía un hijo que lo tomaba un demonio y se echaba sobre el fuego, ya era lunático. Y yo fui y oraba por la anciana, Señor, yo todo espíritu de demencia se va de esta anciana porque no reconocía a nadie. Pero la cuestión está que uno de los muchachos me dice, ¿qué será eso, hermano? Y yo le digo, agarra uno para ver qué. Sí, era eso. Y cuando vemos una cajita de fósforo, en la cajita de fósforo también habían pelotitas de eso. Salí de allí resentido, no con Dios, con la mala vida de cristiano que yo llevaba. Porque ver una anciana en esa condición, perturbada por un demonio, y que Dios no lo hubiese liberado. No me peleé con Dios porque estúpido, es verdad que no soy. Rebelde tal vez, peleón tal vez, pero estúpido no. Nadie le ganará jamás a Dios. Y me sentí tan mal de ver a esa anciana en esa condición que comencé a leer la Biblia y decía, ¿por qué razón no pasa lo que dice allí? ¿Por qué razón no pasa lo que dice allí? Y comencé a decir, Señor, lléname, porque hasta que leí,
¿No te he dicho que si ves, crees, verás la gloria de Dios? Y mi conclusión es, ya, listo. Tuve que leer Mateo, Marcos, Lucas, llegar a Juan en el capítulo 11 cuando le dice, ¿no te he dicho que si ves, crees, verás la gloria de Dios? Conclusión, como soy inteligente, entendí que yo no creía. Porque el principio de la sabiduría, dice en Proverbios capítulo 9, es temor a Dios. Y la inteligencia es conocerlo. Hay mucha gente que cree que conoce a Dios y no lo conoce. Conocer a Dios, conocer su personalidad, conocer cómo habla, cómo piensa, lo que hace, lo que es capaz y lo que siente por ti y lo que cree de ti y cómo actúa contigo. Eso es conocer a Dios. Y la mayoría de la gente está acostumbrada a ver a Dios. La gente quiere ver retrato. Mijo, yo no lo quiero ver en retrato. Yo no quiero ver fotos de Dios. Es más, no me importa si verlo o no verlo. Lo que me importa es que esté aquí. Eso es lo que importa. Iba, que si puedes ir al hospital. Yo escuchaba oraciones, Señor. Pobrecito, llévatelo. Señor, te le entregamos. ¿Quién soy yo para decir? Porque cuando leo la Biblia, Jesús nunca entregó a nadie. Claro, ¿quiénes son los que entregan a la gente? Los que están entregados en su incredulidad. ¿Cómo es usted? ¿Cómo piensa usted? Y decidí un tiempo, no voy más nunca al hospital. No voy más nunca a orar por enfermos. Y ahí sí, le dije a Dios, me siento avergonzado de lo que dice tu palabra y no ver lo que dice tu palabra. Pero mientras estaba en la cuneta donde estaba, por las enseñanzas que recibía, no pude. Tuve que saltar la talanquera. ¿En qué sentido? Lo que el hombre me enseñaba no le prestaba atención. Y comencé a resaltar en mi mente lo que dice la palabra de Dios. Señor, voy a creer lo que tú dices. Yo no voy a creer. ¿Qué pasó aquí? No, eso era cuando los apóstoles. Y cuando dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dije, no los escucho más, no obedezco más. Me voy a meter con lo que dice la palabra. Llego a Juan 17 y cuando Jesús dice, ya vosotros estáis limpios con la palabra que habéis escuchado. Dile a la gente que vaya y haga. ¿Y sabe cómo se transmite esto? ¿Usted cree en Jesús? Vaya y eche fuera demonios. Vaya y sane enfermos. Y cuando la zorra lo quiera, que digo, cuando alguien lo amenace de, usted repita, que dice el Señor que le digas a la zorra esa. Porque fue Jesús que lo dijo. No tome la pelea en tus manos. Él es el que pelea por ti. Él es el que pelea por ti. Perdón, Él peleó por ti en la cruz. Ganó. Eres ganador. Las señales de Dios honran a Jesús. Las señales de Dios demuestran. Saben que los norteamericanos trajeron el evangelio a Venezuela. Hace unos 15 años vino una joven misionera de allá a compartir con nosotros. Y de una iglesia muy grande. De hecho, ella hoy está en Marruecos como misionera con su esposo. Gracias a ellos dos conocí el zoológico en Houston y conocí esa zona espectacular donde están
todas las clínicas y hospitales especiales de Houston. Centro Mundial de Medicina. Y ella pasó 3 meses con nosotros. En esos 3 meses iba para el hospital con algunos de los jóvenes a orar por los enfermos. En esos 3 meses comenzó Dios a operar. ¿Cuántos aquí les da miedo de estar en un lugar donde esté una persona endemoniada? Alce la mano con sinceridad. Alto, alce la mano. ¿Les da miedo de estar donde esté una persona endemoniada? No se preocupen, con miedo Dios nos lo va a poner a esa experiencia. ¿Sabe por qué? Jesús estaba pasando por Gadara y los endemoniados salieron corriendo y se le postraron ahí. Donde está el Espíritu Santo, lo que está escondido sale. Y hace 15, 16 años, 17 años comenzó Dios a obrar aquí. Y en ese tiempo ministramos una persona endemoniada y esa joven estaba. Una iglesia poderosa en los Estados Unidos. A los 3 meses, era menor de edad, yo fui a buscarla a Maiquetía, me fui con ella de acá para Maiquetía a esperar que ella se montara en su avión y bueno, regresar. Todo eso lo pagó esa iglesia. Y ella, en el avión de San Antonio a Caracas, me da una carta y me pide, por favor, léalo después que yo me vaya. Se va y yo leo la carta y me dice, me agradece mucho que le haya dado la oportunidad de haber venido a Venezuela, de haber compartido con los jóvenes de la iglesia, por haber participado con nosotros como familia. Recuerdo que ella, Arnaldo Elías, tenía como 9, 8 meses. Y Arnaldo Elías de niño comía, de bebé comía y demasiado tetero y lo vomitaba. Entonces ella tenía cargado a Arnaldo Elías, muchas veces le pasó y nosotros escuchábamos, chato no, chato, chato no. Imagínate. Una joven norteamericana, 16 años, tenía Raquel, 17. Y comienzo a leer, comienzo por supuesto a agradecer a Dios y llorar, pero lo que más me sorprende es, gracias porque a través de usted aprendí lo poderoso que es el nombre de Jesús. Vino de misionera. Hay muchos que tal vez van al seguro, al hospital, salen a evangelizar y no entienden el poderoso nombre de Jesús. Hay muchos tal vez que están sentados acá, danzan, cantan, tocan, pelean, critican, graban y no conocen el poderoso nombre de Jesús. Si usted conoce a Jesús, en usted está embarazado o embarazada. ¿De qué? De sanidades, milagros, señales, prodigios. Si usted cree en Jesús, puje o haga que le inyecten pitocin, pero usted está embarazado, usted está embarazada de sanidades, señales, milagros, prodigio, para echar fuera todo animal, para ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Y termino con 1 Corintios 2, 9, cuando dice, 1 Corintios 2, 9, antes bien, como está escrito,
Esta mañana me recordé una enseñanza, ¿sí? Pacto del hebreo berit. Pacto significa muerte. Muerte. Me explico. Cuando hay un pacto, el que lo incumple, uno de los dos debe morir. El que incumple un pacto tiene que morir. Antes bien, como está escrito, escrito está decretado. Esto está en el ambiente. Se da solo en aquellos que creen. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Cierre los ojos. Y de lo que Dios le haya hablado, abre el corazón. Y siembre esa semilla en su corazón. Usted no tiene que tener 20 años en el Evangelio para orar por un enfermo y que Dios le sane. Usted no tiene que tener un doctorado en teología. Usted solamente tiene que abrir el corazón. Y si vino con un quebranto de salud y le dijeron, vaya para allá que allá sana a la gente, mentiroso, eso que le dijo eso. Nosotros no sanamos a la gente, quien le sana es Jesús. Dígale a Dios que usted quiere ser tierra fértil. Que usted quiere que esa palabra que ha escuchado se siembre en su corazón y en su mente y germine. Que germine, que dé fruto. Cree que tu destino, tu futuro, en tu futuro hay gente enferma que van a ser sanadas por el Señor. Gente endemoniada que va a ser liberada por el Señor. Pero gente que va a ser sanada integralmente. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, créalo. Usted tiene que echarle fertilizante a su corazón. ¿Cómo le echa fertilizante a su corazón? Diciendo, Señor, yo te quiero creer. Señor, yo quiero preparar mi corazón. Yo quiero recibirlo, Señor. Pero recuérdese, no para adorar las señales y los milagros y los prodigios. Para la gloria de Dios. Y por amor a la gente. Como le contaba, si Dios te lleva a un lugar es para bendecir a las personas. Cuando uno ora por alguien y Dios no le sana o le libera, deberíamos de quedarnos tristes. Por amor a la gente. Tener presente lo que Dios. Si crees, todo es posible. Y yo le creo a Dios hoy. Tenía este mensaje preparado hace 3 semanas. 4, perdón. Hoy era el momento. Hoy es el tiempo en que Dios activa lo sobrenatural en tu vida. No es un asunto de usted solo crea. Usted solo crea a Dios. Y comience a practicar, ejercite su fe. Ejercite su fe. Haga como yo, muchos en los primeros días en que oré murieron. Pero por lo menos aceptaron a Jesús en su corazón. Pero hoy día son muchos más los que he visto sanos. Y muchísimos con los jóvenes, con la gente adulta que cree en esta casa. Usted ejercite la fe. Cuando le venga la mentira ahora para alguien, usted vaya. Usted crea. Son muchas las personas que los médicos han dicho, mire, le vamos a hacer un chequeo médico porque usted tiene algo allí, y vienen y yo oro, y cuando hacen el chequeo médico no hay nada.
No hay nada. Ayer fue uno que la pastora Aura, que sentía algo en su abdomen. Y hoy el pastor Fran me dijo que no salió nada. La hermana Tita tenía temores la semana pasada también, que se iba a hacer un chequeo en su riñón. Y me llamó, no sé si fue por mensaje de texto, ¿sí? Lloré por ella ya. Y el examen se lo hicieron y no le salió nada. Usted debe creer. Elimine la llave, la medalla de oro. Elimine el pedestal donde usted se quiere montar. Y piense en la misericordia, en llorar con los que lloran por una enfermedad. Piense cómo la gente sufre y padece. Y ore por la gente con ese amor y misericordia, pero creyendo a Dios. Porque si la Biblia dice que la unción baja de la cabeza a los pies, y si el Espíritu Santo ha usado a los pastores de esta casa en esto, el que se crea planta de pies, hasta allá llega la unción. En el nombre de Jesús. Usted lo único que necesita es creer. Nunca busque hacer las cosas para ser tomado en cuenta ni para ser visto de las personas. La gente sufre, la gente tiene mucha necesidad. No caiga en el error de estar criticando de que no hay ni medicina. No. Si usted le dice a Dios hoy, Señor, no tiene medicina, Él le va a decir, dásela tú. Sánalo tú. Señor, no tiene comida, dale tú de comer. Ve y ora. Ve y dale gracias a Dios. Ve y sana. Ve y echa fuera demonios. Padre, gracias Señor, porque sé que tú estás derramando, Señor, bendiciendo, Señor, activando en el nombre de Jesús, aumentando la fe de niños, jóvenes y adultos, Señor. Tú estás operando con tu gracia y tu amor y tu misericordia, liberando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y así mismo con esa actitud, si aquí hay gente que está sufriendo de insomnio o que vino para que oraran por una área de su vida o por salud, vaya pasando al frente sin miedo. Si alguna persona está sufriendo alguna opresión o algo por el estilo, los demás sigan orando tranquilos, diciéndole al Señor que le aumente la fe, diciéndole al Señor que se glorifique en su vida. Y escuche bien, si tenía una enfermedad, Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. En el nombre de Jesús. Pase no dudando, pase creyendo, no dudando. Los demás sigan orando, sigan alabando a Dios. Su presencia está aquí, su gloria está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Y si Él está, todo lo que está enfermándote, perturbándote, te va a soltar. Todo lo que te está enfermando te va a soltar. Está debilitado y anulado en el nombre de Jesús. Todo lo que controla tu mente, tus pensamientos, te suelta en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Vayan, pastores.